Vamos con soteriología, la doctrina de la salvación. Vimos que en el Antiguo Testamento Dios daba muchos tipos, instituciones, eventos, personas, elementos, objetos que nos daban una ilustración de la obra salvadora de Cristo o que revelaban a Cristo. Todos los tipos del Antiguo Testamento tenían un antitipo, una confirmación en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos agarrar un texto y alegorizarlo y decir, acá hay un tipo. No podemos alegorizar el texto. ¿Cómo sabemos que hay un tipo? Porque hay un antitipo en el Nuevo Testamento que confirma esto. Habíamos puesto como un ejemplo el Cordero Pascual, la institución de la Pascua. Dios ordena al pueblo de Israel que sacrifique un cordero y conmemore la Pascua, aquel día que el heridor pasó por Egipto y liberó al pueblo de Israel de la muerte, y la sangre del cordero era la señal en las puertas de todas las casas de los israelitas, ¿verdad? Tenía una explicación inmediata. Habíamos leído el versículo donde decía, esto van a ser de generación en generación, y cuando su hijo pregunten, ¿qué es esto? Y ustedes le van a decir a su hijo, es la Pascua del Señor cuando Dios nos liberó de Egipto con mano poderosa. Tenía una aplicación al pasado, pero también tenía una aplicación al futuro. Apuntaba a Cristo como nuestro Cordero y mostramos los versículos donde Pablo se refiere que Cristo es nuestra Pascua. Este era uno de los ejemplos. Esto era tipología. Tipología. También vimos revelaciones proféticas. La otra manera en la cual Dios revela el plan de salvación y al Salvador. Hombres de Dios, profetas mayores, profetas menores, que Dios utiliza, le da un mensaje también de aplicación inmediata en aquel tiempo, pero también con una proyección, con una referencia hacia Cristo en el futuro. Para ellos, Cristo en el futuro; para nosotros, Cristo en el pasado. Estas eran las revelaciones proféticas. Bueno, estábamos en las etapas de la salvación. Vimos la salvación planeada, la salvación realizada en el pacto intratrinitario, con el pacto intratrinitario en el Consejo de Redención, la salvación necesitada, el hombre caído necesita salvación, la salvación prometida en Génesis 3:15, donde se da por primera vez una revelación general de que algún día las cosas iban a ser restauradas, y ahora estamos en salvación revelada. A través de los pactos vimos primero las tipologías, vimos también las profecías, y ahora vamos a ver los pactos. Salvación ejecutada, aplicada. Después, salvación preservada y salvación consumada. Vamos a dar en una sola clase en la siguiente. Prácticamente las 4 van a ser en una sola clase. Así que nos quedaría una clase más de soteriología. Agustín de Hipona decía, la verdad no se descubre, la verdad se revela. Cuando Agustín de Hipona está haciendo referencia a la verdad, no está hablando del concepto humano de ausencia de la mentira. No está hablando de los conceptos humanos. Está hablando del camino, la verdad y la vida. Está hablando de Dios. Está hablando de la revelación de Cristo. Y dice que la verdad se revela. ¿Por qué? Porque si Dios no se revelaba al hombre, hermanos, iba a ser imposible que el hombre conozca a Dios. Nadie va por el mundo descubriendo cosas de Dios. Nadie. Sí o sí, para que nosotros conozcamos a Dios, es necesario que Dios se revele al hombre. Díganme alguien en la historia de la humanidad que haya encontrado algo de Dios y conozca a Dios fuera de este libro. No existe.
Bueno, pero en este libro sí mucha gente descubre cosas. No, en este libro está la revelación de Dios. En la Biblia está la revelación de Dios, está el compilado de elementos, de palabras, de actos con los cuales Dios se ha revelado al hombre. Fuera de esto, no hay manera de que el hombre conozca a Dios. No hay manera de que el hombre conozca a Dios. El hombre necesita de que Dios se revele a él. Si no, no puede acercarse a él. Y de esto es lo que vamos a continuar hablando hoy, de la salvación revelada. Y hoy vamos a ver la revelación pactual. La revelación pactual, o también conocida como teología de los pactos. La teología de los pactos es una rama totalmente aparte dentro de lo que es la teología sistemática, pero abarca también lo que es soteriología. Esto es la columna vertebral, hermanos, del plan de salvación. Esto es la columna vertebral del plan de salvación. Ahora, esto también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros vemos los pactos es la forma en que nosotros entendemos el mover de Dios y es lo que nos define como doctrina reformada. Un dispensacionalista se diferencia de nosotros porque ve los pactos de manera diferente. Un presbiteriano se diferencia de nosotros porque ve los pactos de manera diferente. La forma en que se ven los pactos dentro de la Sagrada Escritura determinan la doctrina de la iglesia. ¿Un dispensacionalista es un hereje? No, hermanos, son hermanos nuestros. Ven los pactos de manera diferente. ¿Un presbiteriano es un hereje? No, hermanos, es un hermano nuestro. Son hermanos nuestros, ven los pactos nomás de manera diferente. En la esencia doctrinal, en la columna vertebral de las doctrinas, nosotros coincidimos con ellos plenamente. Plenamente. ¿Dónde vemos la diferencia? En la teología pactual. Es más, nosotros le decimos dispensacionalistas o presbiterianos y ellos nos dicen pactuales, ¿verdad? ¿Ustedes son pactualistas? Sí. ¿Ustedes son calvinistas? Sí. ¿Por qué? Porque nos adherimos a las doctrinas de Calvino y Calvino era pactualista. Amén. Por eso es importante que veamos esto. Siguiente. Vimos que el plan de salvación se revela de tres maneras. Dijimos, tipológicamente, elementos, objetos, personas, actos, situaciones que apuntaban a Cristo. Proféticamente, hombres de Dios que traían un mensaje con una aplicación inmediata y una aplicación a futuro. Lo mismo tipológicamente y factualmente, a través de los pactos. Hermanos, Dios se comunica con el hombre estrictamente a través de pactos. No hay otra manera en que el hombre reciba un mensaje de Dios si no es a través de pactos. Dios se comunica a lo largo de las Escrituras estrictamente a través de pactos. Siempre es así. Efesios 2:12 dice, recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, una iglesia eminentemente gentil, por eso dice excluidos de la ciudadanía de Israel, pero señala extraños a los pactos de la promesa. Muchos pactos, una promesa. Muchos pactos que apuntaban a una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Por ahí nos vamos a ver tentados en pensar que es Génesis 3:15, y no es Génesis 3:15, es la última promesa que se da en Apocalipsis 23:10. Entonces, oí una gran voz que decía del trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa a la cual apuntan todos los pactos. ¿Se acuerdan que dijimos que todo el plan de salvación apunta a presentar a Cristo como un majestuoso Salvador?
Todos los pactos apuntan a esta promesa. Las tipologías tenían una aplicación en la antigüedad y apuntaban a Cristo, a este punto, a esta promesa. Las profecías tenían una aplicación en la antigüedad y apuntaban a este punto, a esta promesa. Y los pactos tenían una aplicación en la antigüedad y apuntan también a esta promesa, a que Dios será nuestro Señor y nosotros vamos a ser su pueblo. A esa promesa tenemos que apuntar. Bueno, vamos a definir qué es un pacto. Antes tenemos, perdón. Dios se revela de manera progresiva. Esto también ya lo dijimos anteriormente. En Génesis 3:15, ¿qué dice? El día de mañana de tu simiente, de la simiente de la mujer, van a ser aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Eso es todo lo que sabían Adán y Eva. No sabían más nada. Algo muy genérico, muy abierto. Ellos abrazan esa promesa. Ellos abrazan esa promesa, pero no saben más que eso. No saben cuándo, no saben cómo, no tienen ni un rasgo absolutamente de nada. Solamente que el día de mañana la simiente de la mujer daría victoria sobre la serpiente, restauraría las cosas que ellos rompieron. Solamente eso. ¿Qué dice Pablo? Un capítulo siguiente al que leímos hoy, ya en el capítulo 3, versículo 8 al 11. A mí, que soy el más pequeño de los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación, la administración, quiere decir dispensación, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Se va revelando de manera progresiva. Creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Los pactos, todos los pactos tienen una revelación completa en Cristo. Todos los pactos se terminan revelando en Cristo. Todas las tipologías se terminan revelando en Cristo. Todas las profecías se terminan revelando en Cristo. Las del Antiguo Testamento, obviamente. Apocalipsis todavía tiene cosas por confirmar. Ahora sí, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Si estaba Franco se iba a reír porque esta es una frase que ya nos comimos de memoria. Esta es una frase de Meredith Kline, un teólogo especialista, erudito en el Antiguo Testamento. Es un compromiso divinamente sancionado. Hay un acuerdo entre partes y ambos determinan las cláusulas del pacto y el que no cumple es sancionado normalmente con la muerte. ¿De dónde viene la palabra pacto? En hebreo significa literalmente cortar un pacto. Un pacto se ratificaba cortando un animal en dos partes, se lo ponía una parte al lado de la otra, se hacía como un camino de sangre. En una punta se ponía una de las partes que iba a pactar y del otro la otra parte interesada. Y ambos tenían que caminar entre medio de ese pasillo de sangre, encontrarse en el medio y darse la mano, y esa era la señal del pacto. Si alguien incumplía con ese pacto, sea como estos animales, quería decir. Esa era la manera. Esto es dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, dentro del ámbito teológico y fuera. Era una costumbre de la época establecer los pactos de esa manera. Se partía el animal, se hacía el pasillo en el medio, venían caminando de cada extremo al medio, se daban la mano y esa era la señal de que el pacto estaba sellado. ¿Encontramos este tipo de pactos en la Biblia? Sí, los encontramos en Génesis 15, 9 al 18, el pacto que Dios hace con Abraham. Dios le pide a Abraham que prepare un animal para el sacrificio, o varios animales en realidad para el sacrificio. Abraham los parte por la mitad, coloca los pedazos uno frente al otro y luego una antorcha encendida, el símbolo de Dios, pasa
en medio del pasillo de sangre. Esto simboliza el que rompa el pacto sufrirá el mismo destino que los animales que han sido partidos. Vamos a leer un poco Génesis 15, 18 para ver un poco en contexto. Esto es fundamental porque de acá vamos a sacar muchas ilustraciones. Entonces vamos a leer, creo que va a valer la pena. Vamos a leer desde el versículo 1. Escuchen. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra de Dios vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, clave. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. La versión Reina Valera dice: y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y le dijo: yo, el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Y aquí viene el pacto a partir del versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Está hablando de la época de Egipto, donde van a ser esclavizados. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que representa a Dios, que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto, el río grande, el río Éufrates, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jabuseos. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Volvamos un poco a la diapositiva. Observen esto porque yo después les voy a explicar. Solo Dios pasó por el pacto. Solo Dios pasa por el pacto. Y dijimos que las dos partes se ponían, uno a cada extremo luego, y ambos se tenían que encontrar. Pero dice que la antorcha solamente pasó por el pacto. Más adelante les voy a explicar por qué, pero es algo para que tengamos en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta: solo Dios es el que establece los pactos. Dios establece los pactos siempre. No es el hombre, hermanos.
El hombre no puede proponer un pacto con Dios, porque el hombre no está en posición de exigirle ningún cumplimiento a Dios de nada. Por eso la doctrina de pacte con Dios ahora, pacte, no hay caso. No existe un solo versículo bíblico donde el hombre proponga un pacto a Dios. No existe. ¿Por qué? Porque no es un pacto entre iguales. Dios no está a la misma altura que el hombre. Dios está en la enormidad de la eternidad. Él es perfecto, Él es el creador y nosotros somos criaturas. Entonces nosotros no podemos ponernos a la misma altura como para establecer los pactos. El hombre solo tiene que someterse al pacto que Dios establece. Dios establece los pactos y el hombre lo único que hace es someterse. Son unilaterales, no son bilaterales. Dios lo establece, el hombre los cumple. Punto. Otra cosa, Dios no pide permiso. ¿Qué te parece si hacemos un pacto? ¿Te gustaría? ¿O qué opinas? No. Dios viene, ordena, impone. Pero los pactos, hermanos, no son una medida déspota para venir a oprimir al ser humano. Todos los pactos tienen la intención de bendecir al hombre. Todos los pactos tienen la intención de bendecir al hombre. Ninguno está hecho con la intención de oprimir, destruir o castigar al hombre. Es el hombre el que no cumple con los pactos. Vamos a encontrar 3 tipos de pactos en la Biblia. El primero, el pacto de redención, pacto intratrinitario, pacto eterno. Lo vimos ya varias veces. Es el pacto hecho en el consejo eterno de Dios entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a ver pacto de obras y vamos a ver pactos de gracia. Estos son los 3 tipos de pacto que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Vamos con el primero. El pacto eterno o el pacto intratrinitario lo vimos ampliamente. Es el único pacto que no tiene garante. ¿Por qué no tiene garante este pacto? Porque está hecho entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios no miente. Y Dios no falla. Entonces Dios no necesita garantes para establecer este pacto. Y también es el único pacto donde el hombre no participa. Padre, Hijo, Espíritu Santo en la eternidad entre las 3 figuras de la Trinidad, las 3 personas de la Trinidad. Un versículo que respalda lo que decimos, Isaías 53, 10 al 12. Jehová quiso quebrantarlo, va a padecer, está hablando de Jesús, verá linaje, va a tener pueblo, vivirá por largos días, será eterno, y el justo mi siervo justificará a muchos, traerá salvación y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a ver las características que tiene el pacto intratrinitario. ¿Quiénes son los participantes? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Condición principal, el Hijo se compromete a redimir al pueblo elegido. El resultado esperado, salvación garantizada para todos los elegidos. Y base bíblica Juan 17, la oración intercesora en el Evangelio de Juan, donde habíamos visto que hay varias figuras que apuntan al pacto de redención. Y Efesios 1, 4 al 11, que dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, se sabía que el hombre iba a pecar. Antes de la fundación del mundo, Jesús nos escogió. Antes de la fundación del mundo, había un plan de salvación. El amor nos predestinó, sigue diciendo. Nos predestinó. Eso quiere decir que estábamos elegidos para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Él nos elige, conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria suya, que gratuitamente ha impartido en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito
que dio a conocer que se propuso en él con miras a la buena administración, dispensación, decía anteriormente, en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Con miras a la buena administración del cumplimiento de los tiempos. Está hablando de la revelación progresiva de los pactos, juntadas, unidas, completadas, reveladas en Cristo. En Cristo. Se dan cuenta cuando leemos las epístolas a raíz de este conocimiento, nos damos cuenta de que permanentemente se está hablando o de tipologías, o de profecías, o de pactos. Siguiente, pacto de obras. Dijimos que en el pacto intertrinitario estaban las tres personas de la Trinidad. En el pacto de obras, el siguiente, en el pacto de obras es un pacto entre Dios y el hombre, donde el hombre tiene que cumplir. El pacto de obras es entre Dios y el hombre, donde el hombre tiene que cumplir. Primer pacto de obra, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pacto de obras está compuesto por leyes. El pacto de obras está compuesta por leyes. Acá hay una ley, una orden. De todo puedes comer. De ese árbol que está ahí no vas a comer, porque el día que comes de ese árbol vas a morir. Es una orden, es un pacto, es un compromiso divinamente sancionado. Siguiente, vamos con el cuadrito de referencia. Pacto de obras. Parte soberana, Dios es el que establece las condiciones. Dijimos que Dios es el único que ordena los pactos. ¿Le preguntó a Adán si quería el pacto? No, él le ordena, lo impone. Representante humano, la cabeza era el único ser humano que había, sí. No había mucho para elegir. Adán es la cabeza federal, y esta palabra también memoricemos, cabeza federal de la humanidad. La condición, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La promesa implícita, ¿qué quiere decir esto? No está mencionada, pero se toma por obvio, vida eterna en comunión con Dios si se obedece. Maldición explícita, si comes morís. Punto. ¿Cuál es la restipulación? ¿Cuál es la respuesta? Quiere decir que se espera del hombre. Obediencia. El hombre tiene que obrar, por eso se llama pacto de obras. El hombre tiene que cumplir con este compromiso. El hombre tiene una responsabilidad acá. Obviamente ya lo sabemos, él no cumplió y por eso estamos como estamos. La restipulación que se espera del hombre, la obediencia. Siguiente, pacto de gracia. Es un pacto nuevamente entre Dios y el hombre. Pero acá hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Donde es Dios quien tiene que cumplir. En el anterior era el hombre. En este es Dios el que tiene que cumplir el pacto. Génesis 3:15, la primera promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pacto de obra estaba compuesto por leyes. Esta está compuesta por promesas. Yo te estoy prometiendo que el día de mañana de tu simiente va a salir aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Vamos con el cuadrito de referencia. Pacto de gracia. Nuevamente, Dios quien toma la iniciativa. El pacto está establecido por Dios. Representante humano, la simiente de la mujer que apunta proféticamente a Cristo. Condición, ninguna. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada ahí. No tiene que obrar de ninguna manera. Dios promete un redentor. La promesa implícita. Victoria final sobre Satanás a través de la simiente de la mujer. Maldición explícita. Satanás herirá a la simiente, aunque Cristo va a sufrir porque va a ser mordida en el calcañar, pero será derrotado Satanás. Restipulación. ¿Cuál es la respuesta que se espera del hombre? Fe. Fe.
En el anterior eran obediencia. En el pacto de gracia se espera fe. Y ahora volvemos a Génesis con Abraham. Dijimos que solamente la antorcha de Dios pasó por el pacto, no pasó Abraham. No pasó Abraham. ¿Saben por qué no pasó Abraham? Porque era un pacto de gracia. ¿Qué se esperaba de Abraham? Fe. Se esperaba fe. ¿Y qué dice el versículo 6 de Génesis 15? Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia y le fue contado por justicia. El pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis era un pacto de gracia. Por eso es solamente el Señor quien pasa por el pacto, porque el hombre no tenía que hacer nada. El hombre no tenía responsabilidad en ese pacto. El que tenía que cumplir era el Señor, y el Señor no falla. Por eso es solamente la antorcha la que pasa por el fuego. Romanos 4, versículos 1 y 3. Vamos a confirmar lo que decimos. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, dice. Siguiente. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que exaltarse, pero no para con Dios. LBDA. Siguiente. Pero ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Gálatas 3, 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9. También hace referencia a Pablo a esta misma situación. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está haciendo referencia a Génesis 15, al versículo 6, a ese pacto que Dios hizo por fe. Entonces es un pacto de gracia. Volvemos a nuestras diapositivas. Siguiente. A lo largo de la historia tenemos esta primera promesa, el pacto adánico, donde Dios revela que va a venir un Salvador. Y a lo largo de la historia, Dios viene haciendo diferentes pactos donde viene revelando por un lado la obra salvadora y también al Salvador. Tenían una aplicación inmediata a los pactos, al igual que la tipología, al igual que la profecía, pero también apuntaba con una referencia a Cristo como un majestuoso Salvador. Siguiente. Acá tenemos pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. Acá ya no está el pacto adánico, porque ya lo describimos ampliamente, y tenemos, en total son 6, el adánico, el noético, el abrámico, el mosaico, el lamínico y el nuevo pacto. Vamos a ir viendo cada uno de los pactos y qué referencia hace a cada una de las aplicaciones. Siguiente cuadro. El primero, el pacto con Noé, Génesis 9, 8. Establece los principios de justicia, la preservación de la vida, porque en esta tierra era donde tenía que venir el Salvador del mundo. Entonces, en esta tierra tenía que nacer la simiente de la mujer. Revela el lugar donde la promesa va a ser cumplida. El arca, hermanos, simboliza, también tiene una tipología, simboliza a Cristo como refugio del juicio venidero. El juicio de Dios en el diluvio prefigura el juicio final que Dios va a traer sobre la tierra, en el cual Cristo nos está salvando. Primera de Pedro 3, 20 y 21. Primera de Pedro 3, 20 y 21. El pacto muestra la paciencia y la gracia común de Dios sostenidas hasta la obra de la redención final en Cristo. ¿Qué dice? Lo que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 fueron salvadas por agua. ¿Se dan cuenta que había una tipología con Cristo en el Antiguo Testamento? Porque miles fueron ahogadas con agua, pero 8 dice que fueron salvadas por agua. No dice que fueron salvadas por la barca. Por agua. Hay una tipología de Cristo que Pedro está haciendo referencia en este pacto. ¿Cuál es la señal? Volvemos a la diapositiva. Todos los pactos tienen una señal que identifica el pacto. La señal del pacto, ¿se acuerdan cuál es? El arco iris. El arco pactual, decía la hija del hermano Johnny. Mira el arco iris. No, no es el arco iris. Es el arco pactual. El enfoque principal, la preservación de la humanidad. La humanidad tiene que ser preservada para que venga el Salvador del mundo. Con Abraham hizo el siguiente pacto, el pacto abrámico. Génesis 12, 15 y 17 tiene como figura la circuncisión, esa es la señal del pacto, y la promesa de una simiente que va a venir. Además, en este pacto, fíjense, ya empieza a achicarse ese universo. Génesis 3:15 que decía, de la simiente de la mujer va a venir alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. Punto. Ahora ya sabemos que el Salvador va a venir a esta tierra. Por eso la tierra tiene que ser preservada con el pacto noético. Ahora, con el pacto abrámico, ya sabemos que va a haber promesa de un pueblo, una descendencia, y que esa descendencia va a ser de bendición para las naciones. Va añadiendo información. ¿Se dan cuenta? Ahora ya sabemos que el Salvador del mundo va a tener un pueblo escogido y él mismo va a ser parte de ese pueblo, que sería la descendencia de Abraham. En Gálatas 3:16, voy a mencionar nomás para no hacerlo muy largo, está la referencia de el pueblo prometido a través de Cristo, las bendiciones, en Gálatas 3:8. Y también podemos aprender a través del pacto abrámico que la justificación va a ser por fe. Eso también lo aprendemos en Génesis, lo que hoy estuvimos leyendo. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Ven cómo se va añadiendo información en cada uno de los pactos? Después nos toca el pacto mosaico. El pacto mosaico con Moisés, Éxodo 19 al 24, tiene como señal la sangre de los sacrificios y el enfoque era el sistema y la ley ceremonial, sombra de lo que iba a ser Cristo. Con este pacto, en Moisés nosotros ya sabemos que va a ser un israelita, que va a ser un judío. Se añade información. Y que él va a obedecer perfectamente la ley que Dios le dio a ese pueblo nacional. Ahora, el pacto de ley, ¿era un pacto de gracia o un pacto de obras? Un pacto de obras. El pueblo tenía que obedecer, pero el pueblo no podía obedecer. Es un pacto, hagan estas cosas y si hacen estas cosas van a vivir por estas cosas, pero no van a poder. Nadie puede. Y esto también nos revela la necesidad de un Salvador. La ley nos muestra el carácter santo de Dios y también nos revela nuestra incapacidad de cumplir ese carácter santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nos demuestra que necesitamos un Salvador. Todos los sacrificios, todos los rituales tenían figuras tipológicas que apuntaban a Cristo, al Cordero de Dios. Y también en Moisés encontramos la figura tipológica de el mediador, así como Cristo es nuestro abogado. Después tenemos el pacto davídico, el pacto con David, Samuel 2, 7, 16, donde se promete un trono eterno. Ahora ya sabemos que va a venir este mundo,
sabemos que va a vencer a la serpiente, sabemos que tiene un carácter perfecto y que nosotros necesitamos un Salvador, sabemos que va a ser israelita y sabemos que va a ser un Dios, un rey, un rey. La promesa de un reino eterno a través de la descendencia de David. Un hijo de David reinará para siempre. ¿Qué dice 2 Samuel 7:16? Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. El pacto davídico es el pacto que menos información aporta. Es el pacto más corto, el que más información da. Gracias, Juan. Es el pacto mosaico. Jesús es el Hijo de Dios, encontramos la referencia y el cumplimiento en Mateo 1:1, y su reino es eterno, lo encontramos en el primer capítulo de Lucas, versículos 32 y 33. Jesús cumple la promesa de un rey justo y fiel que gobierna con sabiduría, y esto lo encontramos en Isaías 9, del 6 al 7. Y luego ya tenemos el nuevo pacto, el pacto cuya señal es la sangre del Cordero, donde Jesús, al cumplir todos los pactos, se establece como nuestro abogado y como nuestro Salvador. La ley ya no está escrita en tablas, ya está escrita en los corazones de los hombres. Hay una relación íntima con Dios. El perdón es completo de nuestros pecados. La señal, la sangre del Cordero. Siguiente. ¿Con quiénes hacían los pactos? Todos los pactos se hacían con un representante federal. ¿Se acuerdan que dije? Recuerden esta palabra. El federalismo es algo que caracteriza a los pactos. Cuando Dios hace el pacto con Adán y Adán cae, nuestro representante federal cae, todos somos arrastrados con él. Por eso todos somos culpables en Adán. Pero cuando viene nuestro representante salvador, nuestro representante federal, Cristo, en él también somos todos salvados. Con Moisés, no es que traía a todo el pueblo y a cada uno Dios le decía, este va a ser. No, el pacto lo hacía con Moisés. El pacto lo hacía con David. El pacto lo hizo con Abraham, con el representante federal. Nosotros somos federativos. Dios se refiere al hombre de manera federal. Federal. Así como cuando alguien va a un país extranjero como embajador, no se va todo el país, se va el embajador o se va el presidente. Y los acuerdos que se firmen tienen una representación federal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo firmo en nombre de todo ese pueblo. Si yo firmo la paz, si yo hago la guerra, el presidente no es que le pregunta a todo el pueblo si quiere, no. El presidente declara la guerra, el presidente declara la paz, el presidente declara convenio y el embajador la misma cosa. Siguiente. Vamos a referirnos a 3 escrituras donde encontramos los 3 tipos de referencia que hoy estuvimos viendo, tanto las tipológicas, las proféticas, así como también los pactos. En Hebreos, vimos en la clase pasada que Hebreos centra toda su escritura en las tipologías que revelan a Cristo, que revelan a Cristo. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar que están todas las profecías que confirman a Cristo y revelan a Cristo. Y Gálatas describe los pactos tanto de obra y gracia que al mismo tiempo revelan a Cristo. Providencialmente, el domingo me tocó leer Gálatas 3. Y Gálatas habla prácticamente, estrictamente de los pactos. Y quiero que lean
conmigo Gálatas 3. Y fíjense, a la luz de la teología de los pactos, cómo este texto va a tener otra connotación en nuestras mentes. Oh Gálatas insensatos, quien nos fascinó a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como sacrificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por el pacto de obras o por el pacto de gracia, quiere decir? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace entre vosotros y hace milagros entre vosotros, los hace por las obras de la ley, por el pacto de obras o por el oír por fe, el pacto de gracia. Y escuchen, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3, versículo 6, está haciendo referencia nuevamente al pacto de gracia establecido en Génesis 15. ¿Se dan cuenta? Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo nos está llevando en esta epístola a Génesis 15, acto de gracia. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todo lo que son de las obras de la ley, los que son del pacto de obras, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El hombre no podía cumplir el pacto de obras, el pacto mosaico no lo podía cumplir. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe. ¿Por qué la ley no es de fe? Porque la ley es de obras y la fe es de gracia. Se contraponen. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. Fíjense cómo constantemente está llevando a figuras tipológicas, a figuras proféticas y a los pactos, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. El pacto de gracia está compuesto por promesas, no por obediencia. Siguiente, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Un pacto es inviolable. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Gálatas está apuntando a ese pacto de gracia que otorgó Dios a Abraham en Génesis 15? Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa, para anular la gracia. El pacto de gracia es por promesa, porque si la herencia depende de la ley, si la salvación depende de la ley, depende de las obras, ya no depende de una promesa, ya no depende de la gracia de Dios, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Acto de gracia compuesto por promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice, ¿para qué fue dada la ley si al final no era para cumplir? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa.
ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. El pacto de obra tenía una aplicación inmediata allá con Israel a causa de las transgresiones, pero también apuntaba a Cristo, porque esas transgresiones mostraban de que el hombre no estaba cumpliendo la ley y que había una necesidad de un Salvador. Ese pacto de obra mostraba la incapacidad del hombre de agradar a Dios. Saltamos al 20. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, hubiera dependido de las obras. La justicia, si había manera de que la ley, de que las obras pudieran dar vida, la justicia hubiera sido por obras de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que fue por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. La ley nos guía, la ley nos apunta a Cristo. ¿Se dan cuenta? Está diciendo lo que estuvimos contando hoy. Los distintos pactos apuntaban a Cristo. El pacto con Abraham, ¿a quién apuntaba? A Cristo, un pacto de gracia. El pacto de ley, el pacto de obra, ¿a qué apuntaba? A Cristo. Ambos apuntaban a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos los hijos de Dios mediante la fe en Cristo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Dijimos que en Cristo se concretan todos los pactos, porque todos fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, donde no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos, ¿según qué? La promesa, según el pacto de gracia. ¿Se dan cuenta de la perfección de la palabra? Como todo permanentemente está hablando de pactos, permanentemente está hablando de tipologías, permanentemente está hablando de profecías y está revelando a Cristo, a nuestro majestuoso Salvador, a ese maravilloso Dios que vino a este mundo para darnos salvación. Nos ponemos en pie, hermanos.